Hola, buenos días a todos. Daros la bienvenida a un nuevo turno de sesiones generales en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. A los que estáis aquí siguiéndolas de forma presencial y a los que los estáis siguiendo vía online. Indicaros que por motivos técnicos durante el próximo mes y medio probablemente vamos a hacer las sesiones aquí en el Salón Gómez Durán por un problema del Sayón Tellez. Y bueno, ya sabes que este es un salón que me gusta mucho, con lo cual yo estoy encantado de que lo hagamos aquí. Bueno, hoy tenemos una sesión muy interesante a cargo del Servicio de Alergología sobre la actualización del angiodema hereditario. Pues una enfermedad en la que no tenemos, los que trabajamos en urgencias, muchas veces vemos algunos casos clínicos, pero no tenemos suficiente información y yo creo que nos va a venir a todos muy bien un recordatorio y para tratar este tema, que seguro que es muy interesante. La sesión corre a cargo de Irene García Gutiérrez, una facultativa de nuestro hospital del Servicio de Alergología. Y nada, agradeceros a todos la atención y esperemos disfrutar todos de la sesión. Cuando quieras, Irene, muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. ¿Se me oye bien? Bueno, la intención no es de dormirnos a esta hora aquí con el angiodema hereditario, porque esto es muy denso. Vamos a intentar ir alternando un poquitito novedades en angiodema hereditario, pasando de unas bases, y qué hacemos aquí en el hospital con estos pacientes en la unidad. Lo primero es centrarnos un poquitito qué es el angiodema hereditario. El angiodema hereditario es una enfermedad genética rara. Está caracterizada por aparición espontánea de episodios recurrentes de hinchazón que no van a ir acompañados de urticaria ni de prurito y que con mayor frecuencia van a afectar a piel o a tejidos mucosos de vías respiratorias superiores y gastrointestinales. Y esto puede llegar a ser mortal en algunas ocasiones. Lo primero de todo, no todos los episodios de hinchazón van a ser angiodema y no todos los angiodemas van a ser hereditarios. Como enfermedad rara, pues tenemos la misma problemática de otras patologías. Hay una falta de conocimiento científico, pueden tener implicaciones psicológicas notables, hay una elevada carga psicosocial en estos pacientes, el diagnóstico muchas veces es lento y difícil, por no hablar de la dificultad a la hora de nuevas investigaciones en fármacos. La primera actualización que vamos a tratar es la clasificación. Hasta ahora la clasificación en el angiodema hereditario era angiodema histaminérgico, angiodema bradicinérgico. El angiodema histaminérgico, 90%. Angiodema bradicinérgico, ese 10%. ¿Qué tenemos? Angiodema hereditario y otros de causa desconocida. En esta última clasificación de agosto de este año, en lo que se basan es en los endotipos. El primer endotipo, como he dicho, 90% de los angiodemas que vamos a ver en alergología es el mastocito de granulando. Tenemos el angiodema asociado a la urticaria y el angiodema por anafilaxia. Si nos centramos en los angiodemas bradicinérgicos, encontramos aquí los hereditarios. Tanto el angiodema tipo 1, angiodema hereditario tipo 1 es por déficit de C1 inhibidor, o el angiodema hereditario tipo 2, que es un C1 inhibidor suficiente pero que no funciona. Aquí también estaría el déficit de C1 inhibidor adquirido, que no es el tema de esta sesión. Suelen ser patologías linfoproliferativas que generan autoanticuerpos anti-C1 inhibidor. Y luego las mutaciones que conllevan un C1 inhibidor normal, pero tenemos un angiodema hereditario. Puede ser porque a nivel de endotipo tengamos mutaciones a nivel de la vía de contacto, bien sea por mutación en factor 12, en plasminógeno, en quininógeno, o algunas que sí que hay esta fisiopatología de base, pero aún no tenemos la mutación, es de causa desconocida, o porque hay una disfunción a nivel de endotelio vascular. Y en estos casos tenemos hasta ahora descritos angiopoietina, mioferlina y la heparansulfato sintetasa. En este grupo meten, aunque no es un tipo de angiodema hereditario, el síndrome de hiperpermeabilidad capilar en esta clasificación. Y luego, aparte, tenemos los angiodemas, que en esta clasificación mezclan un poco todo por fármacos. ¿Por qué digo que mezclan un poco todo? Porque el mecanismo por el que podemos tener un angiodema por AINES no es lo mismo que el mecanismo por el que tenemos un angiodema por IECAS. Pero al fin y al cabo aquí, como es inducido por fármacos, entrarían todos. Y por último, lo que hablábamos antes, el angiodema desconocido. Todavía mutaciones que están aún por describirse. Bien, ¿qué hacemos nosotros aquí? Bueno,
Los pacientes, obviamente, como comprenderéis, con angioedema mediado por mastocito es el día a día, lo vemos en todas las consultas de alergia. Pero ¿qué pasa cuando ese paciente ya sospechamos que va a tener una enfermedad rara o que ese paciente no se comporta igual? Sospechamos que hay una base de disfunción endotelial o una base de activación vía bradicinina. Pues pasa a una consulta que pasamos una vez al mes, que está compuesta tanto por medicina, o sea, médico y enfermería. La parte médica lo que vamos a ver es filiar si se trata o no de un angioedema de tipo hereditario y poder optimizar al máximo el tratamiento en estos pacientes. Los pacientes con angioedema hereditario no solamente los vemos estos días, si hay una urgencia o, como veremos luego, necesitan un tratamiento puntual, lo podemos ver cualquier día de la semana. Bien, ¿qué epidemiología tiene esta patología? El angioedema hereditario con déficit de C1 inhibidor, que es el más frecuente dentro de los hereditarios, tiene una prevalencia mínima en España de 1,09 por cada 100.000 habitantes. Pero esta patología tiene un retraso importantísimo en el diagnóstico de hasta 17 años, incluso más, la media es de 17 años en algunos países, y diagnósticos erróneos continuamente por la clínica que tienen, que luego veremos. Por lo tanto, se estima que la prevalencia real sería en torno a 1 de cada 50.000. El angioedema hereditario con C1 inhibidor normal, las mutaciones nuevas que ahora veremos, principalmente van a ser casi todos por mutación en factor 12 y la segunda más frecuente, mutación a nivel de plasminógeno. Estas son mucho más raras, hay en total unos 300 pacientes descritos en el mundo y sobre todo afecta a mujeres y periodos hiperestrogénicos, como veremos luego. Y no es el tema de la sesión de hoy, pero tener también en mente el más frecuente de los angioedemas que conllevan este mecanismo de bradicinina, aunque no es puro bradicinérgico, sería el angioedema por IECAS, que este sí que es el más frecuente que vamos a encontrar, ya que afecta a un 1% del total de pacientes en tratamiento con estos fármacos. Bien, genética. El angioedema hereditario con déficit de C1 inhibidor, ¿qué mutación tiene? Es una enfermedad monogénica con mutación del gen SERPIN en el brazo largo del cromosoma 11. La herencia es autosómica dominante y hay que tener en cuenta que un 5% de los casos presentan penetrancia incompleta de la enfermedad y hasta el 25% de los casos tienen mutaciones de novo en este gen. El angioedema con C1 inhibidor normal, lo que he dicho antes, la más frecuente es la mutación en el factor 12. Es también una herencia autosómica dominante y en estos casos siempre vamos a tener un perfil de mujeres que debutan casi siempre en periodos hiperestrogénicos, bien sea por inicio de un anticonceptivo, bien sea por embarazo, etc. La segunda más frecuente, dentro de que esto ya es un porcentaje muy bajito dentro de los hereditarios, sería la mutación a nivel de plasminógeno, que también es una herencia dominante. Para que os hagáis una idea, hay 4 familias descritas con esta patología. Y luego en la última clasificación vemos el resto de mutaciones descritas a día de hoy. En el caso del quininógeno tenemos 2 familias descritas, la mutación en mioferlina solamente hay una familia y en la heparansulfato también solamente hay una familia descrita. Y ya para rizar más el rizo, en febrero de este año se describe una nueva mutación. Esta nueva mutación es un perfil de paciente que a priori es un angioedema hereditario con C1 inhibidor normal asociado a una deficiencia de carboxipeptidasa N. ¿Qué pasa aquí? Que nos lo ponen un poquito más difícil a los alergólogos, porque la carboxipeptidasa N, como veremos luego en la etiopatogenia, sí que es la que se encarga de la actividad enzimática, ¿no?, para limitar el catabolismo, o sea, para que no se acumule tanta bradicinina. Entonces, en el momento que no está ese stop, vamos a tener un aumento de bradicinina, por tanto angioedema bradicinérgico, pero favorece la acumulación de anafilotoxinas. ¿Eso qué significa? Que aquí hay 2 vías a la vez. Tenemos por una parte activación mastocitaria y por otra parte activación dependiente de cininas. Por tanto, en estos casos, aunque se trate de un angioedema hereditario, sí que van a tener clínica solapada de ambos tipos. Y esto, a pesar de que se acaba de describir directamente, el paper trae 4 familias descritas, lo que nos hace sospechar que va a haber más de lo que pensamos de este tipo. De hecho, a día de hoy, aunque ahora lo veamos muy esquemático todo, lo más gordo de la consulta es los pacientes que están en el limbo entre las 2 partes, ¿no? Histaminérgico, pero se comporta también como bradicinérgico, llegar al diagnóstico en estos pacientes. Y probablemente cada vez estamos viendo más que son angioedemas que llamamos mixtos.
¿Qué tenemos a día de hoy diagnosticado en angioedema hereditario puro? Pues tipo 1 tenemos 4 hombres y 3 mujeres, tipo 2 tenemos 3 hombres y 5 mujeres, tipo 2 hay 2 familias, tipo 1 hay 3 familias y angioedema hereditario con C1 inhibidor normal tenemos una familia y es todo a expensas de mutación en factor 12. La etiopatogenia. Bueno, vamos a simplificar mucho. Sobre todo hay que tener en cuenta que aunque también es disfunción de endotelio vascular, la principal culpable, el mediador clave para que haya angioedema hereditario es la bradicinina. Lo que vamos a encontrar aquí es una disregulación en el sistema de contacto. El sistema de contacto, ¿qué hace? Es una cascada proteolítica que al final permite una homeostasis vascular. Lo que vamos a hacer es generar péptidos vasoactivos para que la pared endotelial esté íntegra. ¿Qué pasa en esta cascada? Inicia con una activación de factor 12 a factor 12 activado y de ahí la calicreína, el factor 12 activado da lugar a la calicreína a raíz de escindir la precalicreína. Esta calicreína escinde el cininógeno de alto peso molecular y da lugar a bradicinina. Esta bradicinina puede pasar por una serie de enzimas que sospechosamente son las que he estado diciendo en las mutaciones, que se encarga de dar lugar a bradicinina inactiva, o directamente esa bradicinina unirse a los receptores y generar un aumento de la permeabilidad vascular. ¿Vale? ¿Quién se encarga de controlar todo esto? ¿Quién es el policía en esta cascada? El C1 inhibidor. El C1 inhibidor lo que va a hacer es limitar la producción de esa bradicinina y si no tenemos C1 inhibidor, ese déficit va a dar lugar a un aumento de la permeabilidad vascular por una generación de bradicinina descontrolada. Vale, lo que os decía antes, todas las mutaciones son en enzimas o en zonas que hemos visto que están en esa cascada integrando la producción de bradicinina. ¿Qué manifestaciones tienen estos pacientes? ¿Cuándo sospecho un angioedema hereditario? Lo primero de todo, la película, el capítulo, empieza con los síntomas prodrómicos, que suele ser 24 horas antes de presentar el ataque de angioedema. Los pacientes te cuentan que están asténicos, irritables, náuseas, cambios bruscos de humor, mialgias, cuadro pseudogripal. Qué fácil, porque esto es patognomónico, vaya. Y lo que van a tener estos pacientes que nos puede hacer sospechar que se trate más de algo histaminérgico es el eritema marginado. Hay que tener mucho cuidado porque el eritema marginado no es una urticaria. Sí que dentro de los angioedemas lo van a tener el tipo 1 y el tipo 2 solamente un tercio de los pacientes. Y no lo vamos a encontrar en pacientes con C1 inhibidor normal. ¿Y qué clínica tienen estos pacientes? Pues como os decía antes, el angioedema hereditario puro no tiene urticaria, no tiene eritema, no tiene prurito, no tiene nada histaminérgico, no hay un mastocito activado de base, por tanto no responde a antihistamínico, no responde a corticoide y no responde a adrenalina. Son episodios que, además de los pródromos que os acabo de comentar, tienen una duración autolimitada. Un angioedema hereditario no está hinchado siempre, no es un dolor abdominal crónico. Es episódico de 2 a 4 días de evolución. Suele haber 24 horas que van en aumento y luego se mantiene y unos 48 horas hasta ceder por completo. La severidad depende de la afectación, como veremos luego. Y la frecuencia, tenemos pacientes que pueden estar años sin tener ningún ataque o pacientes que semanalmente tienen hasta 2 ataques. ¿Qué desencadena un ataque de angioedema hereditario? Cualquier cosa. El estrés, la ansiedad. A nivel médico, cualquier manipulación médico-quirúrgica, manipulaciones dentales también, relaciones sexuales, montar en bici, jugar al fútbol. A nivel hormonal, lo que hablábamos antes, periodos hiperestrogénicos, medicamentos, bien sean anticonceptivos, tamoxifeno, medicamentos que actúen en esa vía, como los IECAs, infecciones, etc. ¿Y esas manifestaciones dónde se localizan? O sea, ¿dónde hacen los ataques de angioedema? Pues los ataques principalmente van a ser cutáneos, periféricos, orofaciales. Muy importantes los ataques laringeos porque es la causa de muerte en estos pacientes hasta en el 25% de los casos, y lo que vamos a ver es que presentan clínica de angioedema laringeo, cambio en la voz, sensación de dificultad para tragar, dificultad respiratoria, y es que el 50% de pacientes con angioedema hereditario tienen al menos una vez en su vida un ataque laringeo. Y los ataques gastrointestinales, que esto es el mayor desafío. Si el paciente ya tiene un informe nuestro con un diagnóstico de angioedema hereditario, nos podemos ahorrar prueba de imagen, nos podemos ahorrar cirugías que han llegado a tener estos pacientes, muchas veces cirugías limpias. La clínica no es nada específica, son náuseas, vómitos o diarrea y resultan en edema de pared intestinal.
Y si nos centramos un poquito en lo que acabo de decir, ¿qué podía desencadenarlo? Una infección. O sea, puede tener una infección vírica y a la vez un ataque abdominal. Entonces, al final, diagnosticar esto en la puerta sin tener la base de angioedema hereditario es sumamente complejo. Eso sí, en el momento que el paciente tenga ya la etiqueta, por favor, nos podemos ahorrar pruebas de imagen, nos podemos ahorrar llegar a tener mucho tiempo al paciente hasta conseguir el tratamiento. Vale, y un poquito ya centrándonos en qué clínica utilizamos nosotros para distinguir entre tipo 1, tipo 2 y el DC1 inhibidor normal. Pues te hace sospechar en el momento que la clínica sea más periférica, en extremidades, o que tengan casi siempre algún episodio en la vida de ataque abdominal. Eso es muy típico del tipo 1 y tipo 2. Los que tienen C1 inhibidor normal, sobre todo tienen afectación en cara, afectación en lengua, en úvula, se comportan un poco más parecidos a los de la angioedema por IECAS. En este caso van a tener menos número de ataques abdominales, pero sobre todo el paciente tipo va a ser mujeres. Y casi siempre las mutaciones en factor 12, como son asociadas a periodos hiperestrogénicos, debutan más tarde, no empiezan desde el nacimiento como los tipo 1 o tipo 2. Bueno, como veréis por la clínica, esto es un flujo bidireccional. O sea, nosotros podemos saber mucho de angioedema hereditario, pero llegar al diagnóstico de angioedema hereditario es muy, muy, muy complejo y muchas veces necesitamos apoyo de otras especialidades. Muchas veces ese dolor abdominal no queda claro y necesitamos descartar otras patologías con digestivo. Muchas veces son pacientes con un cuadro general muy larvado, muchos años de retraso, llega con 30, 40 años a la consulta, siempre tiene o va a pasar por interna. A nivel de atención primaria, una vez que tenemos el diagnóstico, estos pacientes necesitamos trabajo en equipo con dos grupos principalmente: urgencias y atención primaria. En urgencias tenemos la suerte de tener un infiltrado, alergólogo, el doctor Luis Prieto, que tiene perfectamente estipulado en esta urgencia cómo realizar el tratamiento, como veremos luego. Y luego, pues nada, nuestros vecinos, dermatología, reumatología, y a nivel de diagnóstico, sin inmunología genética, pues no somos nada. Vale, ¿qué miramos en el diagnóstico a grosso modo? Tenemos que ver siempre el complemento, cómo está el C4, cómo está el C1 inhibidor total y C1 inhibidor funcional. Si el C1 inhibidor funcional está bien, pero C1 inhibidor total está bajo, C4 bajo, esto es un angioedema tipo 1. Ojo, siempre que sospechemos un angioedema hereditario, sacar estudio de complemento en ataque agudo. Pueden tener intercrisis los valores normales. El angioedema hereditario tipo 2 vamos a encontrar C1 inhibidor normal o incluso elevado, porque tenerlo lo tienen, pero no funciona. Es el funcional el que vamos a ver disminuido y el más difícil de diagnosticar. Cuando tenemos un angioedema hereditario con C1 inhibidor normal, tenemos un C4 normal, C1 inhibidor total normal, funcional normal y antecedentes familiares, porque es que a mi madre y a mi abuela también se le hinchaba la tripa. En estos casos, casi siempre veréis, si dais con algún paciente de este tipo, que se llevan ya un ensayo con antihistamínicos desde alergia. Lo primero que hacemos nunca va a ser sospechar un hereditario, porque lo más probable es que sea un histaminérgico, sea un mastocito de granulando. Entonces llegamos a hacer el tratamiento, que aunque no sea el tema de esta sesión, de la urticaria crónica espontánea, que es el que puede cursar solo con angioedema, que es llegar a dosis por 4 de antihistamínico. Y en el momento que lleven así mínimo un mes, si no ha habido control de la sintomatología y es muy compatible con un angioedema hereditario, hablaríamos con genética, porque tenemos que hacer el perfil de mutaciones de C1 inhibidor normal. En estos casos, muchas veces os vais a encontrar que en el informe ya dejo escrito: por favor, si no responde a tratamiento antimastocito, o sea, si no responde antihistamínico, corticoides y adrenalina, hacer ensayo con Firacir. Lo otro que tenemos que hacer es tratamiento dirigido del angioedema hereditario en la urgencia una vez no haya funcionado el tratamiento clásico de un angioedema. Bien, ¿cuándo sospechamos? ¿Cuándo tenemos que pensar que igual lo que tenemos delante es un angioedema hereditario? Siempre que sea angioedema solo, de 2 a 5 días de duración. Un angioedema que dure menos de 24 horas no va a ser bradicinérgico, no da tiempo a que ceda tan rápido. Es un angioedema que dura de 2 a 5 días y que no lleve ni urticaria ni picor. Que haga episodios de angioedema sin que de base tenga un fármaco involucrado, o sin que sea un paciente alérgico al cacahuete que no sabe lo que ha estado comiendo esta mañana mientras comía en un restaurante, porque eso obviamente vamos a sospechar más un histaminérgico.
Cuando tienen edemas laringeos inexplicables. Edemas laringeos, nosotros en alergología los estudiamos pues lo mismo. Primero, descartar que tenga una base histaminérgica. ¿Cuál es uno de los más frecuentes que estamos viendo? El angioedema vibratorio. Son pacientes roncadores que hacen angioedemas de repetición de úvula porque tienen una urticaria angioedema por vibración, es una urticaria física. Otra de las causas que más encontramos, reflujo gastroesofágico, que dan episodios de edema laringio. En el momento que se ha descartado todo, como he dicho, el 50% de los pacientes con angioedema hereditario una vez en su vida van a tener un angioedema laringio. Y lo otro que nos hace sospechar esta patología es que haya antecedentes familiares. ¿Qué hacemos nosotros aquí? La historia clínica, obviamente, exhaustiva, antecedentes familiares, estudiarlo, y luego a nivel de laboratorio. Trabajamos con inmunología con mínimo dos extracciones de complementos separadas, que esté disminuido, y muchas veces veréis que llegan a urgencias pacientes en estudio que dicen: no, me ha dado la alergóloga este papel para que me lo saque urgente en el momento agudo. Por lo que he explicado antes, intercrisis pueden tener valores de complemento normal, bajito pero normal, y que descienda claramente en episodio agudo. Y en el momento que hay una alta sospecha, hablamos con genética, comentamos el caso, y el panel de genes que a día de hoy hacemos es este de aquí, aunque bueno, está Álvaro, vamos a ir trabajando en ello para intentar ampliarlo, incluso hemos hablado de hacer exoma completo. Bien, el angioedema hereditario tiene un impacto significativo en calidad de vida. Bueno, si habéis escuchado un poquitín lo que he contado hasta ahora, pues es que si te puedes morir en cualquier momento, el 50% de veces vas a tener un ataque laringio y es una enfermedad desconocida, que voy a ir a urgencias, me van a pinchar adrenalina y no va a ceder, y me van a ingresar con un dolor abdominal de 5 días con analgesia y ya, pues viven agobiados. Sobre todo porque además te suelen contar casi todos: mi abuelo murió de esto, mi tío tuvo esto y ingresó muchas veces y al final murió. O sea que suele ser gente que vive con mucha presión y con mucha carga de enfermedad. Esto, ahora veremos por qué, ha cambiado muchísimo. El 52% de los pacientes en angioedema hereditario van a tener ansiedad o depresión clínicamente significativa. ¿Cómo intentamos nosotros trabajar esto? Como os decía al principio, tenemos consulta médica, consulta de enfermería. La consulta de enfermería, están aquí con nosotros, trabaja muy bien 2 puntos por separado. Uno de ellos es: si yo sé qué fármaco me tengo que administrar y tengo el fármaco en casa, esto trabajamos siempre con farmacia, con Aichiver, el paciente siempre se lleva mínimo 2 viales de tratamiento de rescate a casa y se ensaya la autoadministración varias veces con ellos en la consulta de enfermería. O el paciente o un familiar tiene que saber ponerlo fuera del ámbito sanitario. Esto va a mejorar autonomía y calidad de vida muchísimo y evita fallos. Al final se sistematiza, se hace una rutina sencilla y los pacientes pueden hacerlo perfectamente. ¿Qué otra parte trabajamos en esta consulta de enfermería? Los cuestionarios. ¿Para qué nos sirven los cuestionarios? Esta patología no es siempre igual. Puedes tener 5 ataques en tus 6 primeros meses de vida y luego estar silente en la enfermedad hasta los 18 años que empiezas a la facultad y tienes más estrés. Necesitamos vigilar a estos pacientes. ¿Cómo? A través de cuestionarios. Los cuestionarios que a día de hoy están validados en angioedema hereditario son el ACT para control de enfermedad, en actividad de enfermedad el HAS y el AS, que el AS es el único que pasamos también en otros angioedemas y es diario para ver ataques diarios, y en calidad de vida el HAEQOL y el AEQOL. Aquí, como veis, también pasamos el HADS. El HADS no es específico de angioedema hereditario para nada, es un cuestionario para medir esa ansiedad, depresión que decíamos, y le pasamos también otras patologías, como por ejemplo dermatitis atópica. Bien, ¿qué tratamiento disponemos a día de hoy en el angioedema hereditario? El tratamiento, sobre todo en estos pacientes, es evitar la mortalidad, pero también reducir morbilidad. Conseguir, el objetivo ahora mismo en el angioedema hereditario es ataques cero, que puedan tener una vida normal. Además de esto, obviamente, la prevención secundaria. Hay una serie de medicamentos que vayan por esta vía que no vamos a poder darle a estos pacientes. No vamos a pautar un IECA, un ARA2, un estrógeno, una gliptina. Inhibidor de la neprilisina tampoco. Los ensayos clínicos que se han hecho con estos fármacos han sido tipo 1 y tipo 2. En el momento que tenemos que tratar un C1 inhibidor normal, va a ser de forma compasiva, pero el tratamiento el mismo. ¿Qué apartados hay que tener en mente a la hora de tratar a estos pacientes? 3. El primero y más importante, tratamiento de ataque a demanda, o sea, ataque agudo. Las recomendaciones de la UAO y de la EACI, de la última guía del año pasado, es
que tenemos solamente 2 fármacos, que los 2 están aquí disponibles en la urgencia, para tratar a estos pacientes. Uno de ellos se llama nombre comercial Berinert, que es C1 inhibidor, extraído de plasma humano, o sea, al final es me falta esta proteína, me repones esta proteína. Y este es el más eficiente en el sentido de que va ajustado a peso del paciente. Es decir, si yo estoy en la urgencia y tengo un ataque laríngeo, está fatal el paciente y le tengo que tratar, le voy a poner un Berinert. El otro que tenemos disponible, que es el que se llevan ellos a casa, es el acetato de Cativan, que es el nombre comercial Firacir. Este podemos pinchar una dosis y podemos repetir a las 6 horas otra dosis. Casi siempre, si el paciente está diagnosticado, esto lo va a traer hecho. Salvo primera administración en su vida, que si no se lo ha puesto nunca, obviamente le tengo que derivar o a un centro sanitario, centro de salud o urgencias. Vale. Bueno. Urgencias tiene estos 2 aquí. Si es urgencias Laredo, Sierra Llana, Reynosa, solamente hay Firacir. Os podéis encontrar un paciente que llega con angioedema hereditario tratado con un Firacir, pero que no ha resuelto, ahí hay que pinchar un Berinert directamente ajustado a peso, 20 unidades kilo. Y no hay que saberse nada de esto. O sea, todos los pacientes de los de la tabla que tienen ya diagnóstico van con su informe. Simplemente si el paciente te dice tengo angioedema hereditario, abrimos el informe y en todos lleva escrito el tratamiento de brote agudo, dónde tiene que ponérselo, cuánto se puede administrar y sobre todo el concentrado de C1 inhibidor, el Berinert, ajustado a peso y forma de administración, ¿vale? Porque siempre tiene que ser una perfusión endovenosa o una administración endovenosa lenta, importante. Y luego obviamente tratamiento de soporte. Vale, en cuanto a la prevención de los ataques, acabo de decir que muchísimos procedimientos médico-quirúrgicos pueden desencadenar un ataque. Por tanto, no vamos a esperar a que le hagamos la endoscopia, se nos cierre el paciente y luego ya le tratamos. No, se hace profilaxis a corto plazo. ¿Con qué? El único fármaco que podemos poner en profilaxis a corto plazo es el Berinert, el mismo de ataque agudo. ¿Qué cambia? La dosis. Aquí lo que vamos a poner es directamente 1000 unidades. Y tenemos que tener preparado otras 2000 unidades por si el paciente empezara con sintomatología. Cuanto antes pinchemos, antes cede el ataque. Aquí todas las especialidades, que nos conozcan o que no nos conozcan, que conozcan al paciente o que no lo conozcan. El último ha sido una paciente que tenemos con un aneo de pulmón que han tenido que pinchar en rayos, pues el radiólogo ha tenido que hacer la profilaxis. Siempre la profilaxis va escrita en el informe de estos pacientes. Y vaya escrito o no, siempre que no sea de noche, en horario de mañana, nos podéis llamar a alergología y lo vemos. Y por último, los ataques, el día a día, la calidad de vida que hablábamos antes, porque hasta ahora, vale, tengo muchos ataques agudos y no puedo salir, no puedo jugar al fútbol, tengo 17 años y me encierro en mi casa porque tengo todo tipo de edemas y no tengo una profilaxis a largo plazo. Pues cada 6 meses mínimo revisamos esa calidad de vida, revisamos a esos pacientes que están aparentemente bien y si hay alteraciones iniciamos una profilaxis a largo plazo. Según las recomendaciones de las guías, primera línea hay 4 opciones. El C1 inhibidor endovenoso, el C1 inhibidor subcutáneo, estos se pinchan 2 veces por semana. El endovenoso sigue siendo primera línea porque el fármaco sí que responde, pero os podéis imaginar irme a casa, canalizar una vía y ponerme un medicamento endovenoso a mí mismo 2 veces por semana. Y los nuevos que tenemos son el lanadelumab, que es un anticuerpo monoclonal anticalicreína plasmática, y el berotrastat, que es en comprimido, también bloquea calicreína plasmática. El lanadelumab se pincha al principio cada 15 días y luego vamos espaciando cada 4 semanas. Nosotros los pacientes con lanadelumab que tenemos, uno está cada 4 semanas, pero otro, que es el chico que os comentaba, 17 años, tiene bajo peso y le hemos llegado a espaciar hasta cada 6 semanas estando completamente asintomático. Y el berotrastat, que acaba de salir a finales del año pasado, lo tenemos de momento solo en 2 pacientes. Es pronto para decir qué tal van, pero están con ataques cero todos. Por tanto, profilaxis a largo plazo. ¿Cuál es el principal problema que teníamos hasta ahora? Que en niños no teníamos ninguno. Acaba de salir la indicación del lanadelumab y esto cambia mucho las cosas. Porque ¿qué hacíamos en estos pacientes edad infantil? Poner directamente antifibrinoolíticos. Entonces el control de la enfermedad era bastante pobre. Bien, y siempre que lleven un tratamiento profiláctico lo vamos a saber. Lo vamos a saber, pero no nos influye a la hora de tratar el
ataque agudo, que va a ser cuando veamos a estos pacientes, o a la hora de hacer la profilaxis a corto plazo, que es cuando también nos podemos encontrar al paciente. Me da igual que se acabe de pinchar su Veriner subcutáneo en casa ayer, si hoy viniera con ataque le tengo que tratar de nuevo, aunque sea Veriner también endovenoso, ¿vale? Y bueno, un panorama maravilloso de cara a futuro en angioedema hereditario, de cara a nuevas moléculas. Tenemos a día de hoy dos ensayos en fase 3 en moléculas para ataque agudo, o sea, en momento urgente, oral. Esto va a cambiar por completo, porque no van a tener que pincharse en ningún momento. Ya vamos a tener tratamiento oral en profilaxis a largo plazo, tratamiento oral en ataque agudo. Y bueno, lo otro que tenemos son más anticuerpos monoclonales, aparte del nadunolimab, que ya está comercializado, y juegan sobre todo con intervalos de administración. Uno de ellos está trabajando en intentar 2 administraciones al año y control total de la enfermedad. Y terapia génica, como no. Vale, entonces lo que hablábamos ahora mismo, de Veriner solamente tenemos un paciente, que es la paciente con aneo de pulmón que hemos hablado. Obviamente no vamos a pautar un tratamiento que acabe de salir al mercado o un biológico bloqueando una vía en un paciente con un tumor activo. Y lo que hablábamos antes, ¿no? Es un trabajo bidireccional, es un trabajo en el que necesitamos que lleguen pacientes y derivar pacientes a muchísimas especialidades, prácticamente a casi todas. Por lo tanto, bueno, una de nuestras residentes, que va a empezar ahora el 4º año, está muy implicada en el angioedema hereditario, y a nivel de la sociedad española, en el próximo congreso, salen unas becas de investigación que se llaman protobecas en angioedema hereditario, y vamos a plantear, a ver si conseguimos la beca, con el objetivo de disminuir la carga de enfermedad en nuestros pacientes. Un manejo integral, un manejo con otras especialidades y un abordaje interdisciplinar. Entonces, si alguno de los que estáis aquí o lo estáis escuchando en diferido estáis interesados en participar, al final es píldoras formativas cortitas, simples, sencillas, con mensajes muy claros para que si este paciente, que hay poquitos, llega o sospecho que lo tenga, cómo hacer una derivación rápida o un manejo rápido del paciente. Podéis escribirnos y yo encantada de contar con vosotros. Al igual que si veo que es un tema que, sobre todo residentes, que veáis puerta, que veáis atención de urgencias médicas o gente que pueda manejar este paciente, bien sea otorrino, bien sea intensivos, queréis saber más al respecto o incluso intentar hacer algo de simulación, pues lo podríamos preparar. Vale, y ya por último, comunicaciones. Pues los casos que tenemos, como veréis en una enfermedad rara, todo lo que tienes un poquito diferente dentro de una enfermedad rara tienes que contarlo, porque puede ser el primero. Cuando hicimos la revisión para el tratamiento de la paciente con un tumor activo, no hay nada escrito. También que todo lo que os he contado ha cambiado en los últimos 3 años. O sea, hace 4 años los pacientes estaban todos con andrógenos o antifibrinolíticos y alguno con C1 inhibidor pinchado endovenoso 2 veces por semana. O sea, todo lo que he contado de tratamiento ha cambiado en los últimos 3 años. Todo lo que he contado en mutaciones de genética hace 8 años, factor 12 punto. Al final, todo lo que hay en clasificación cambia, pero porque cada vez se diagnostican nuevos tipos de angioedema hereditario. Y también enfermería, que lleva este año al Congreso una comunicación oral de la organización de la consulta que os he comentado. Y dentro del comité, nada, 2 pinceladas, que es lo que yo formo parte del comité de angioedema de la SEIC, que es lo que estamos trabajando. Bueno, pues junto con el grupo de SAIN de inmunología de angioedema hereditario y la Asociación de Pacientes de Angioedema Hereditario hemos hecho una guía, que esto está colgado en la EDAF, que es la Asociación de Pacientes, se puede descargar, es gratuita y es traducido a lenguaje popular, todo con una actualización hasta febrero de este año de todas las mutaciones, todos los tipos de tratamiento y todo lo que hay a día de hoy en España para manejo de angioedema hereditario. Al final, estos pacientes, cuanta más información, fiable obviamente, mejor se va a controlar esta enfermedad. ¿Y hacia dónde van los tiros en investigación a nivel nuestra nacional del Comité de Angioedema? Por una parte, todas estas nuevas profilaxis estamos intentando con un estudio multicéntrico ver qué tal responden, porque ya os digo que hemos empezado con la nadunolimab hace 3 años y ver el Trastat este año. Y lo otro, que bueno, es una pregunta que me imagino que iba a salir dentro de 2 minutos, es, vale, si yo ahora tengo una molécula nueva que consigue mantener con una profilaxis a largo plazo ataques cero al paciente, ¿por qué al ir a hacer la endoscopia le tengo además que añadir un Veriner? ¿Por qué le tengo que premedicar si realmente la patología está en ataques cero?
Pues lo que acabo de decir, son tratamientos nuevos y no sabemos. Y yo, que a día de hoy soy responsable de estos pacientes, no voy a decir, bueno, luego cuando te hagan la endoscopia no te pinches el Berinert, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Si te da un ataque laringio ya voy a intensivos a verte y te lo pincho. Pues no, realmente lo que vamos a hacer es seguir poniendo la profilaxis. Pero hay cirugías menores, ambulatorias, privadas, que a veces no se lo pinchan y no pasa nada. Esos son los que estamos registrando. Aquí vamos un poco diferente al resto de Europa. Los alemanes ya están, salvo cirugías que lleven intubación orotraqueal, el resto muchos lo están haciendo sin premedicar y están respondiendo bien. Y nada, lo que hablábamos, ¿no? Cada vez hay más cosas y por suerte cada vez saldrán más. Por tanto, dentro de que he empezado diciendo que es una enfermedad rara, que hay mucho desconocimiento, pues el paradigma aquí ha cambiado muchísimo y en los últimos 10 años el angioedema hereditario ha dado un giro de 360 grados. Muchas gracias. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Irene. Recordad que a la entrada hay un panel QR para los que queráis registrar la actividad y nada, tenemos un espacio de 5 minutos para preguntas. No sé si tenemos alguna pregunta en la sala, no tenemos micrófonos aquí. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Algún comentario que queráis realizar? Yo sí que tengo que hacerte la pregunta como urgenciólogo. ¿Tú crees que los pacientes que cuando hay una sospecha clínica de que pudiera ser un angioedema hereditario, nosotros de urgencias tenemos que hacer un estudio que muchas veces no realizamos de complemento a nivel inicial? ¿O crees que eso debe ser a nivel de consultas y más? El complemento en ataque agudo, sí. Indispensable, sí. El problema es que no es fácil a las 2 de la mañana con un ataque abdominal sin diagnóstico previo sospechar de hecho no es lo primero que tienes que sospechar, pero bueno, sí que si es larvado, el manejo cuesta, las pruebas de imagen todas salen bien, salvo un poco de edema en pared, pues si en ese momento se puede sacar un complemento y mandarlo a inmunología puede ayudar mucho. Otra cosa es que ya estemos sospechándolo, que entonces suelen ir ellos ya con el volante y ahí sí que se facilita un poco. Igual que el tratamiento que ponéis, o sea, en el momento que el laringio te va mal y acabas pinchando el Firacir y responde, eso es, vamos, muy esclarecedor, porque allá sí que como estás bloqueando o estás pinchando un zono inhibidor y está respondiendo rápido, faltaba zono inhibidor, o sea que sí que... Nosotros sí que hemos notado mejoría en los últimos años. Antes solo teníamos el Berinert y el hecho de contar con dos armas siempre hace que el manejo de los pacientes sea... Pues, sí. Y llegará un momento en el que estas orales se supone que lleguen y pues hombre, darte una pastilla es una gozada. ¿Más preguntas que tengamos en la sala o comentarios que queréis realizar? Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Irene. Nada, a vosotros. Muy esclarecedor todo. No me ha liado mucho. Me lo ha actualizado bien, ¿eh? Así todo.